Ernesto Selman es vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, y eso es el CRES. Grábenselo así porque ese nombre es muy largo. Un saludo para mi colega Cristian Jiménez. Está aquí con nosotros Ernesto, y por supuesto agradecemos que haya aceptado esta invitación. ¿Cómo anda la vida? Muy bien, gracias a Dios. Qué bien, gusto, como todo siempre. bien. Bueno, evidentemente el tema económico podríamos analizar, quizás la idea era que analizáramos, y podemos hablar de esto, de los 6 años en materia económica de la administración del presidente Danilo Medina, pero hay temas coyunturales precisamente, pero ya de la economía dominicana en su conjunto, que irrumpieron esta semana con unas declaraciones del representante del Banco Mundial en el país, haciendo una serie de advertencias que el gobierno no la dejó pasar por alto y no se sintió cómodo y las respondió, y cree que no se ha actuado con justicia en distintos enfoques de deuda, de reducción de pobreza y todos esos temas. Me gustaría que tú desde el punto de vista del CRES, me analizara las puntualizaciones hechas por el representante del Banco Mundial y la reacción del gobierno. Bueno, muchas gracias como siempre, Héctor, por la invitación. Sí, nosotros hemos advertido y hablado sobre el tema del gasto público, los déficits, las tendencias de la deuda. Yo creo que lo importante es hablar de las tendencias, porque con este tema es un tema que se va acumulando en el tiempo, pero su costo se va viendo año tras año en el pago de intereses. El pago de intereses es la segunda partida después del gasto en educación dentro del presupuesto general del Estado. Es decir, que estamos destinando, en segundo lugar, el gasto público está yendo principalmente a el gasto de pago de intereses. Y eso lo que se refleja es la tendencia de ir asumiendo deuda sobre deuda año tras año. Y esto yo creo que es lo que señala el representante del Banco Mundial cuando dice de que hay que moderar este asunto, hay que revisar este asunto, habla incluso del pacto fiscal que debería echarse a andar. Y yo creo que es una posición sensata y una recomendación sana que da un organismo internacional al país. Tú sabes que muchas veces estos organismos que son políticos, yo representé al país, estuve como representante del gobierno dominicano ante el Banco Interamericano de Desarrollo, y estos son organismos políticos porque los dueños son los gobiernos al final de estos organismos. Y cuando hay una posición independiente con recomendaciones sanas, yo creo que es bueno exaltarlo, porque nosotros tenemos muchas críticas a los organismos internacionales, somos muy escépticos de las recomendaciones y de los señalamientos de los organismos internacionales. Usted tiene un Fondo Monetario que en el año 2008, 2009, 2010 sirvió de sombrilla para incrementar la deuda pública de manera extraordinaria en nuestro país, y ya luego desde hace 2 años para acá viene diciendo que hay que moderar la deuda. Entonces hay contradicciones, los intereses necesariamente de las recomendaciones de estos organismos no son los intereses de la nación. Entonces cuando hay unas recomendaciones sanas, yo creo que hay que resaltarlo. Yo no creo que hay que hablar mucho de la reacción del Ministerio de Hacienda, del ministro en específico. Yo creo que es, yo diría, penoso que todavía estemos tratando de justificar cosas que yo creo que son injustificables. Lo que deberíamos decir es cómo vamos a mejorar, cómo vamos a cambiar esta tendencia, porque lo importante es cambiar la tendencia. Fíjate que en el mundo de hoy, con las tasas de interés a nivel mundial están creciendo, los países emergentes teniendo problemas serios con deuda más cara, teniendo problemas, hemos visto cómo tienen problemas Argentina, Turquía, Indonesia, África del Sur, son países emergentes igual que la República Dominicana, que están requiriendo deuda en los mercados internacionales permanentemente, y eso han tenido los problemas que hemos visto hasta ahora. Y yo creo que lo que hay que decir es, mire, vamos a cambiar esta tendencia, vamos a ver cómo abordamos este tema, vamos a ver cómo en el próximo presupuesto, porque aquí es que se refleja el asunto. Si el Congreso Nacional año tras año está aprobando presupuestos donde hay déficit, eso implica que va a haber más deuda.
y si hay más deuda va a haber mayores pagos de intereses. Y eso dificulta el manejo de las finanzas públicas. Así que yo creo que es un tema que sí sigue siendo relevante. Creo que debemos exaltar o resaltar de que es una recomendación sana que hace el representante del Banco Mundial y que el trabajo que debería estar haciendo Hacienda es cómo preparar el próximo presupuesto cambiando las tendencias que hemos llevado desde el año 2001 para acá. Año tras año hemos estado aprobando presupuestos, con excepción de un año. Desde el año de 2001 para acá hemos aprobado presupuestos con déficit que todos los años han implicado cada vez mayor deuda, y eso implica entonces que cada año el pago de los intereses sigue creciendo todos los años del año 2001 para acá. Dijo el presidente Medina en su entrevista con Jagna Tavares que nos critican lo que hemos tomado prestado, sobre todo en estos 6 años de gobierno, pero nadie dice que hemos pagado 21.000 millones de dólares. ¿Y cómo le sacamos eso a la economía en pago y no pues vamos a los mercados para seguir financiando todos estos programas de desarrollo? O sea, tomamos prestados pero pagamos. ¿Sí? Yo creo que sigue siendo justificaciones no apropiadas. Yo creo que debemos ver cómo, porque esto es una cuestión hasta moral, el tema del endeudamiento, en la palabra habla de la deuda inclusive. Esto es un tema hasta moral, esto es un tema de soberanía nacional. En la medida que un país está requiriendo año tras año, dependiendo de otros para que le preste dinero para hacer lo que sea que tenga que hacer, usted está dependiendo de las decisiones de otros para tomar sus decisiones internas. Entonces usted está poniendo en juego no solamente las finanzas públicas, potencialmente en el futuro, si no se cambia la tendencia, potencialmente la estabilidad que hemos disfrutado, creo que es importante, sino que usted está poniendo en riesgo la propia soberanía nacional. Entonces yo creo que seguimos justificando algo injustificable. Y a mí me llamó la atención porque el presidente habló de que yo he pagado 21.000 millones de dólares. No, lo hemos pagado los ciudadanos que pagamos impuestos. Entonces yo creo que hay que tener una perspectiva correcta de estos temas y hay que poner en contexto cuáles son las situaciones, para qué se han utilizado esos recursos. Mucho se ha utilizado para gasto corriente, subsidios a la CDE, que tiene problemas serios el sector, y seguimos como si nada estuviera pasando. Entonces se discuten unos pactos que no llegan a ninguna conclusión. Dentro de los pactos no hay cambios fundamentales. Es como que todo está manga por hombro. Yo creo que es momento de que seamos sensatos y que de que si hay cosas que corregir, digamos hay cosas que corregir. El tema de la deuda pública es un tema que hay que corregir. El tema de la electricidad es un tema que hay que corregir. Pero no podemos seguir justificando lo injustificable, yo creo. ¿Cómo no? La parte del crecimiento, generación de riqueza y la redistribución, el gobierno pues ha hablado de cómo se han reducido los niveles de pobreza, de marginalidad, inclusive récord para todo el desenvolvimiento económico, y entonces ese fue un tema también que entró en el debate. Sí, mira, yo creo que la República Dominicana, si nosotros vemos hacia atrás, vemos que es un país que ha progresado y que está en una mucho mejor posición que hace unos 30 años. Definitivamente, yo digo que desde los años 90 nosotros dimos pasos agigantados hacia adelante. Quiero ponerte este ejemplo con el tema de la deuda, los déficits y la deuda. En los años 90 mantuvimos desde el principio de la década presupuestos equilibrados. De hecho, la deuda pública se redujo en los años 90. Porque como a veces se justifica de que hay que tomar prestado para hacer cosas, en los años 90 la deuda se redujo de unos 4.000 y tantos millones de pesos a unos 3.800 millones de dólares, perdón, a unos 3.800 millones de dólares. Se redujo en los 90 y fue cuando mayor se redujo la pobreza, mayor se redujo la inequidad en la distribución del ingreso y hubo mayor prosperidad, digamos, en términos de ingresos per cápita en la población. Vemos los indicadores de inversión extranjera directa fueron los mayores durante los 90, porque en esa época asumimos unas reformas institucionales, jurídicas y de políticas económicas importantes que sirvieron de plataforma.
Y eso es lo que yo creo que debemos abocarnos ahora en esta coyuntura en la República Dominicana de reformas institucionales, políticas, jurídicas, económicas, que puedan entonces cambiar la tendencia que llevamos en algunos aspectos, porque ciertamente hay algunas áreas de la economía que andan muy bien. Hemos dicho, el sector turismo sigue creciendo de manera sana, hay sectores que antes no teníamos, la minería es un sector que antes no se había desarrollado, todavía hay mucho potencial. El sector agrícola, bueno, el año pasado las exportaciones cayeron casi en 20%. Ahí hay un potencial increíble que tenemos todavía que desarrollar. Pero creo que hay aspectos en temas institucionales, jurídicos, que hemos retrocedido y yo creo que es momento de echar a andar unas reformas, pero serias, como hicimos en los 90. De hecho, yo creo que el primer gobierno del partido de gobierno, del Partido de la Liberación Dominicana, entre el 96 y 2000, yo creo que ha sido el mejor gobierno y se fundamentó en reformas jurídicas, institucionales, económicas, y trajo muy buenos resultados. Yo creo que ese debería ser el norte en esta coyuntura que vivimos hoy día. O sea, tú no está conteste 100% de la reducción de pobreza y de marginalidad de las cifras oficiales de estos 6 años. Lo que pasa es que hay una parte del crecimiento y de esa reducción de pobreza que es muy vulnerable. Entonces, si hay cualquier inestabilidad, eso cambia rápidamente. Pero la hay, de que la hay. La hay, pero yo digo que hay una parte del crecimiento que es artificial y de esa reducción de pobreza. Porque en la medida de que eso está sustentado en deuda, eso no necesariamente es sostenible en el tiempo. Lo mismo que hemos dicho con el tema de las finanzas públicas. Sí, se ve muy bien. Mientras usted pueda tomar prestado, usted parece, esto lo tomamos como una persona. Usted empieza a tomar prestado y compra una nueva casa, compra un nuevo carro, compra una lancha, se va de viaje de vacaciones, se va a esquiar, hay una gran prosperidad. Pero ¿qué pasa cuando le toca empezar a pagar eso? Si usted no tiene los ingresos suficientes y cada vez le pesa más el pago de esa deuda. Hoy día nosotros tenemos que en el presupuesto nacional del Estado se gasta casi una cuarta parte de los ingresos para pago de intereses solamente. Entonces y eso sin incluir los intereses del Banco Central. Si incluimos los intereses que hay que pagar, que es lo que se llama el déficit cuasi fiscal del Banco Central, estamos hablando de un 35% de los ingresos del gobierno que tendrían que destinarse solo a pago de intereses, sin contar con el pago del capital o del principal. Entonces yo creo que hay parte de eso que si bien se ve, hay cosas, como decía don Juan Bosch, en economía y en política, hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Y muchas veces las más importantes son las que no se ven. Lo que se ve es esa prosperidad, yo no digo que todo, hay una parte de esa prosperidad que se ve bien, pero lo que no se ve es el otro lado de la moneda, que eso está sustentado en deuda y esa parte de eso no es sostenible y por eso es que decimos que hay que cambiar la tendencia para que eso se mantenga, porque lo que nosotros recomendamos, hacemos propuestas específicas sobre políticas públicas, es sencillamente para mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Y si queremos mantener esa prosperidad que tenemos hoy día, tenemos que hacer algunos cambios y por eso es que hemos hablado de un cambio de tendencia en el tema de las finanzas públicas para no tener que estar asumiendo nueva deuda año tras año. Y creo que esas son de las recomendaciones que hemos hecho. Hay una ley de responsabilidad y transparencia fiscal desde octubre del 2013, ya casi 5 años, en la Cámara de Diputados que sometimos junto a Finjus para corregir estos temas. Yo creo que ya es tiempo de asumir esto. ¿Cómo no? Pero en honor a la justicia de Ernesto, otros países de la región se endeudan y no pueden exhibir un crecimiento robusto como el dominicano. O sea que algo hay. O sea, ¿por qué crecemos tanto? Pero pueden exhibir otras cosas peores. Ajá. Como Venezuela, como Argentina. Hoy día, Argentina, la depreciación de la moneda argentina es de más del 100% en los últimos 12 meses.
Hay países que están asumiendo una política similar a la nuestra, que ciertamente no crecen como crecemos nosotros, otros que sí la asumieron y crecieron como crecimos nosotros, como Brasil, y terminaron en una posición muy difícil desde el punto de vista económico. Entonces, lo que queremos es que esto sea sostenible, Lo que buscamos con nuestras recomendaciones es de que no vaya a haber un cambio en las tendencias o un cambio en la estabilidad y en la prosperidad que tenemos, sino que se haga sostenible. Es por eso que hacemos las recomendaciones. A veces creen que uno critica por criticar, no. Es para mejorar la calidad, para mantener lo que hemos logrado hasta ahora. El término que tú siempre dices, tú eres un pesimista, no, un optimista, ¿cómo es? No, lo que pasa con es los que... pies, ¿cómo es? Un optimista con los pies en la tierra. Okay. Sí, no un pesimista. No, yo creo que se utiliza muy mal el término cuando hablan de uno, porque... Fíjate que yo tengo una visión de la República Dominicana, el potencial que tiene este país, el potencial económico que tiene este país. Yo creo que a pesar de nosotros mismos y lo que hacemos desde la política en nuestro país, sigue progresando, sigue surtiendo los efectos por el potencial que tenemos. Nosotros hablamos de turismo, yo creo que nosotros en turismo no estamos desarrollados ni en el 25% del potencial que tenemos. Eso es así. En agricultura no nos hemos desarrollado ni un 10% del potencial que tenemos. En minería no nos hemos desarrollado ni a un 20% del potencial que tenemos. Entonces todavía hay un potencial que tiene este país y lo que uno quiere es que ese potencial se pueda capitalizar, se pueda aprovechar y que eso pueda, digamos, desparramarse entre todos los dominicanos, no que estemos en la situación de hoy donde hay algunos privilegiados que tienen algunos más derechos que otros acceso a recursos más que otros, y eso yo creo que eso hay que corregirlo para poder aprovechar ese potencial. Y por eso nosotros hablamos de esas reformas institucionales, jurídicas, económicas, para poder aprovechar ese potencial que tenemos. Es muchísimo lo que tenemos que no hemos aprovechado. ¿Cómo no? Solicito el permiso del economista Ernesto Selman, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, es el CRES. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.